seguir con el bloque y vamos a hacer las preguntas todas al final, porque tenemos ahora, y este tema de inteligencia artificial además nos pega perfecto con lo que sigue. Vamos a continuar con el bloque muy interesante, como un compendio de retos en Global Health que tenemos que enfrentar. Cada vez que hacemos este evento los vamos actualizando y vamos, por supuesto, trayendo año tras año cosas que no hemos podido superar, como ya verán. Tengo 3 invitados de lujo, los presentaré a cada uno y luego les contaré de qué reto va a hablar cada uno de ellos. Presento entonces primero a la doctora María Virginia Villegas. Ella es médica, microbióloga clínica, profesora adjunta y directora del Grupo de Investigación en Resistencia Antimicrobiana de la Universidad del Bosque en Colombia. Ha publicado más de 215 artículos científicos sobre resistencia bacteriana, epidemiología hospitalaria y programas de uso racional de antimicrobianos. Es reconocida como una pionera en el mundo en la lucha contra la resistencia antimicrobiana y ha sido panelista incluso en la ONU y premiada por instituciones nacionales e internacionales. También voy a presentarles al doctor Germán Esparza, de la Universidad Javeriana y también de la OPS en Colombia. Él es bacteriólogo, microbiólogo clínico, profesor en pregrado y posgrado en microbiología médica en la Javeriana y en la Residencia de Enfermedades Infecciosas de la Universidad del Rosario, director del ensayo de aptitud en microbiología PROACECAL, miembro del panel de expertos CLSI en Estados Unidos y coordinador del Comité de Microbiología Clínica de la API, asesor internacional del Programa de Resistencia Antimicrobiana de la OPS-OMS para las Américas, con interés en pruebas de susceptibilidad bacteriana y diagnóstico rápido para la gestión de antibióticos. Cierra este grupo alguien que es muy conocido para todos nosotros, el doctor Alfonso Rodríguez Morales. Es médico, tropicalista, parasitólogo, doctor honoris causa en salud pública, investigador senior de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira, Colombia, profesor de la maestría en cambio climático de la Universidad Científica del Sur de Lima, en Perú, miembro del comité editorial de One Health, la revista de la International Society for Infectious Diseases, y es editor en jefe de Travel Medicine and Infectious Diseases, y lo hemos oído en todos los congresos hablando sobre todo de medicina del viajero. Bueno, estos 3 invitados de lujo nos hablarán de 3 retos que, como les digo, no son nuevos, pero están actualizados. Yo creo que los tiempos cambian, pero nos traen los desafíos más complejos. Entonces, la doctora Villegas nos hablará de resistencia antimicrobiana, sobre los avances en la innovación de los programas de uso adecuado de antibióticos, con un enfoque más holístico, saliéndonos, por supuesto, del sector salud, entendiendo que es un asunto que trasciende los sectores. El doctor Esparza nos hablará de la disparidad que existe en América Latina en el diagnóstico de los gram negativos, países que están en el siglo pasado y otros en la última generación. Y el doctor Morales nos hablará, pues cerrando creo que con broche de oro las 2 anteriores, sobre One Health, pero entendemos la teoría, pero ¿qué hacemos con la implementación? Entonces, bienvenida, doctora Villegas. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Ok. Sí, prefiero el micrófono, sí, para poderme mover un poquito. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Carlos, y a todos por esta invitación. Es realmente un honor estar aquí con tanta gente que sabe mucho de muchos temas. Yo le hice un cambiecito a la presentación porque me parece que siempre nos quejamos de lo que no tenemos, pero también tenemos que mostrar lo que hacemos. Y pues yo trabajo en la Universidad del Bosque, soy la líder del área de resistencia bacteriana y epidemiología hospitalaria, y por eso son mis disclosures. Recibo básicamente grants de investigación y educación de estas compañías, pero esta charla no tiene ningún conflicto de interés. Entonces, vamos a mostrar cómo algunos programas de optimización de antimicrobianos, PROA, ¿sí?, en Latinoamérica han impactado, que era el tema que Carlos quería que mostrara un poco, sobre básicamente en resistencia bacteriana, pero también voy a hablar un poco de las múltiples estrategias asociadas al PROA y la disminución de los tiempos de administración de antimicrobianos, que están muy ligados también a este programa de optimización de antimicrobianos, y cómo esto
impacta en costos. Y es muy importante demostrar, no es lo más importante, pero para el área administrativa, para fortalecer los programas, tenemos que meterles costos. Eso es una realidad. Si no, el área administrativa va a tener problemas realmente por justificar este grupo que es demasiado importante desde el punto de vista de impacto hospitalario, pero que ellos necesitan demostrar. Entonces, vencemos con este, que es Programa de Administración de Antimicrobianos en América Latina y el Caribe. Una historia le pusimos de perseverancia, desafíos y metas. Es una publicación que hicimos, donde básicamente hicimos una revisión en el 2023 de qué se había publicado en nuestra región, centrándonos en los principales avances logrados y describiendo los diferentes esfuerzos publicados realizados por los países hacia la implementación del PROA. Desafortunadamente, muchas publicaciones que no salen en ciertas revistas indexadas, uno no las puede acceder, a veces también hay limitación del idioma, pero hicimos lo que más pudimos para ver qué era lo que la gente publicaba. Yo siempre considero que la gente hace mucho, pero no publica. Entonces, cuando uno llega a un hospital y dice, ¿qué estás haciendo? Un mundo de cosas. ¿Y dónde están los resultados? ¿Dónde están los indicadores? No los tiene. Entonces, estos fueron las áreas que miramos, los enfoques educativos, la aplicación y seguimiento de las directrices antimicrobianas, la optimización diagnóstica, las herramientas tecnológicas, si las tenían publicadas y qué tenían, los protocolos de antimicrobianos impulsados por farmacéuticos, que es muy importante seguir promocionando la inclusión de farmacéuticos en estos programas, y si había datos sobre impacto económico. Estos fueron básicamente lo que vimos en los diferentes países y si uno mira el resumen, cuestión de tiempo, de los logros del PROA, en enfoques educativos vimos que había cursos con aplicativos a estudiantes de medicina de 5º año y cuando hicieron eso y después vieron las puntuaciones posteriores a los cursos, vieron que había un aumento dramático a estas intervenciones. Y eso es muy importante porque el PROA no va a empezar desde el último año cuando estás en el hospital, debe empezar un concepto de resistencia, uso adecuado de antibióticos desde que están en formación los estudiantes. Ahora, en la aplicación y seguimiento de las directrices antimicrobianas, las intervenciones de auditoría lograron mejorar importantes cambios en el cambio correcto de antimicrobianos en un 40%, la reducción de la duración del tratamiento en un 25% y el cambio de la vía de administración, que es muy importante lograr pasar de endovenoso a oral y poder mandar a los pacientes a su casa. En optimización diagnóstica, PCR en cultivos de sangre mejoró el tiempo hasta el tratamiento efectivo de 10 a 3.7. Recuerden que en bacteremia y en sepsis la disminución de los tiempos, la administración en la primera hora reduce dramáticamente la mortalidad en los pacientes. Es innegable que estos métodos diagnósticos moleculares deben implementarse en las instituciones, ¿sí? Y mostrar que son costo beneficiosos para el área administrativa. Y en herramientas tecnológicas tenemos unas publicaciones de sistemas electrónicos de apoyo a la iniciación clínica del PROA, estamos un poco atrasados en eso, pero especialistas en enfermedades infecciosas de una institución de alto nivel revisaron las recetas de hospital comunitario, que fue muy interesante, y el cumplimiento de esas recomendaciones, que se puede ser virtual o puede ser de muchas formas, ¿sí? Realmente impactaron en el cambio de eso. Ahora, en protocolos de antimicrobianos impulsados por farmacéuticos, hubo varias publicaciones sobre el papel de estos farmacéuticos y cómo pueden ayudar a reducir la terapia en tiempo, a optimizar la dosificación y sobre todo me parece muy importante las interacciones medicamentosas, sobre todo en los pacientes de UCI que tienen miles de drogas y uno realmente no le puede seguir la cola a todas las cosas. Impacto económico, miren, la intervención pre y post implementación del PROA mostró una disminución estimada del gasto antimicrobiano en casi el 50%, equivalente a un ahorro de costos de casi $200.000. Eso realmente es muy importante mostrarlo. Entonces, en conclusión, nosotros en este artículo decimos que la integración de múltiples estrategias dentro de cada hospital se destacó como una clave esencial para el éxito del PROA. Aquí quiero decir algo que me parece muy importante. Los PROAs avanzan en forma diferente en los hospitales de acuerdo a las necesidades y a las prioridades y al grupo que ellos tengan en el PROA. No podemos a todos sistematizarlo y a todos que hagan exactamente lo mismo porque las dolencias son muy diferentes, pero a partir de saber en qué están, sí podemos lograr que vayan avanzando. Y a pesar de que la literatura encontrada demostró un claro progreso, indiscutiblemente todavía tenemos unas limitaciones muy grandes en Latinoamérica para poder mostrar los esfuerzos que se están haciendo en muchos hospitales. Bueno,
Ahora, este fue otro de los estudios que hicimos que se llamó Creando un Grupo PROA en Países Seleccionados en Latinoamérica, donde la idea era básicamente hablar con estos hospitales, se volvieran unos líderes en su país, tratar de darles toda la fortaleza para la implementación del PROA y llevarlos a un nivel más avanzado para que en teoría siguieran avanzando, puede llamar así, se volvieran centros de excelencia. Fueron 7 países, 7 hospitales, uno por cada país. Aquí está básicamente, está el Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, en Sao Paulo, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, Perú, ahí están todos los líderes, Médica Sur en la Ciudad de México, Clínica en Banaco en Cali, Colombia, y la Universidad Pontificia Católica de Chile. Y básicamente esto yo creo que ha sido uno de los logros importantes, es utilizar una herramienta de medición, donde los hospitales van sobre todos estos ítems, ¿cierto? Uno a uno, y básicamente se clasifican. Eso existe en el Instituto Nacional en Colombia, es muy bueno, pero esto lo hicimos básicamente hace un par de años para poderlo llevar y lo clasificamos en alto, medio, bajo y ninguno, y de acuerdo con el porcentaje de desarrollo se podía evaluar las debilidades y con ellos nos sentamos y escogimos cuál era la mayor debilidad que ellos querían trabajar durante ese tiempo de estudio y básicamente tratar de que avanzaran. Entonces, en Colombia, en términos generales, se mostró importantes ahorros relacionados con el uso apropiado de antibióticos basado en la guía que se hace cada 6 meses y se ajusta. Argentina estimó los costos directos de la intervención diaria frente a la optimización de antimicrobianos, mostrando importantes ahorros. Ellos nunca habían hecho eso. México también, debido a la implementación de indicadores por primera vez para evaluar los costos, ellos pudieron mostrar el uso apropiado de antibióticos y la intervención del PROA fue muy importante para que ellos tuvieran esos indicadores y mostraran resultados. En Perú se realizó una implementación de protocolos y guías para el manejo empírico de pacientes con enfermedades complejas, sobre todo pacientes neutropénicos con cáncer. Ellos no tenían una guía establecida y lograron ponerse de acuerdo para generar por primera vez una guía que sirviera básicamente como plataforma para un uso estandarizado, relativamente protocolizado de estos antibióticos. Y en Chile, debido al proyecto de evaluación de los recursos hospitalarios para el PROA, fue posible asignar recursos y consolidar por primera vez el programa institucional de uso de antimicrobianos. Esto es básicamente Brasil y Costa Rica, nos tocó la pandemia, entonces eso fue dramático y no pudieron seguir mirando los datos, pero al final del periodo de estudio, los ítems con el mayor aumento fueron la selección y el seguimiento de los indicadores claves de rendimiento, hasta el 27%, la educación y formación del equipo PROA, 23%, hacíamos permanentemente sesiones virtuales. México tuvo un ahorro neto de $42,000 por mes, Colombia 26,450 por mes y Argentina 3,761. Entonces yo sí creo que se demostró que había un impacto en el ahorro más todos los indicadores que se lograron llevar a cabo. La conclusión de este estudio es que los desafíos para la implementación de las intervenciones del PROA son muchas y las publicaciones sobre la efectividad de estas intervenciones son muy limitadas. Sin embargo, en nuestro estudio mostramos que el uso de una herramienta cuantitativa para medir el antes y después fue definitiva para que cada hospital viera sus dolencias y mirara cuál de todas esas era la que ellos querían avanzar. 5 de 7 hospitales latinoamericanos pudieron demostrar que la implementación del PROA aumentó notablemente en algunas áreas del programa y creemos que es posible tener un PROA fuerte en todos los países de América Latina, pero se necesita, por supuesto, más apoyo gubernamental. Bueno, este es otro de los estudios, casi voy a terminar, donde miramos el impacto del PROA en 3 hospitales colombianos frente al uso de antibióticos y la prevalencia de bacterias multidrogo resistentes. Demostrar una disminución de la resistencia bacteriana con la implementación del PROA es probablemente uno de los niveles más avanzados y más difíciles porque tienes que demostrar que no es circunstancial, ¿cierto? Estos fueron los hospitales, medimos prácticamente 2 años antes, empezamos con el PROA oficialmente y medimos hasta 2 años después. Estos eran los hospitales, 2 en Cali, 1 en Barranquilla. Se incluyeron 900 pacientes con infecciones asociadas a la atención en salud en las 3 instituciones participantes. Y miren cómo incluimos 471 como la cohorte llamada pacientes expuestos después del inicio del PROA y 429 como cohorte de pacientes no expuestos que era previo a la implementación.
Y aquí vemos, fueron muchos los resultados, pero quise traer la parte de impacto en resistencia. Y fíjense cómo en el hospital A hay una caída de varios de los indicadores de las bacterias multidrogo resistentes, como fueron Pseudomonas meropenem resistente, E. coli productor de Blés, Klebsiella resistente a Artapenem, Acinetobacter meropenem resistente, Estafilococo aureus meticilino resistente. Y si ustedes ven, todo iba bien hasta este hospital. Y se los quiero mostrar qué pasó aquí. Miren el aumento dramático durante el programa de Pseudomonas meropenem resistente, y la razón fue que tuvimos un brote. Estos pacientes tuvieron un problema porque no estaban esterilizando los artroscopios cuando hacían las cirugías ortopédicas y tuvimos un brote de Pseudomonas. Entonces, lo digo porque eso es parte de la vida real y eso es parte de lo que uno tiene que tener en cuenta cuando está midiendo estas cosas. Y cuando lo hicimos, básicamente usando series de tiempo para demostrar que esto sí realmente estaba relacionado, el PROA, con la disminución de la resistencia, pudimos demostrar definitivamente que la tendencia había caído de estas bacterias a partir del momento que habíamos implementado el PROA. También vimos impacto en los costos. Esto fue este estudio relacionado con ese mismo estudio que publicamos antes y después lo publicamos. Miren los costos en términos de tiempo, mire pre y mire post, fue estadísticamente significante. Miren las intervenciones en costos también, miren, es impactante. Miren la terapia empírica cuando entra el PROA, cómo se disminuye. Mire básicamente los antibióticos que se utilizan, no fue estadísticamente significante, pero es importante. Y mire básicamente lo que costó, disminuyó la intervención. Y lo que a uno le llama mucho la atención es que uno le dice esos programas muy costosos. ¿Cómo van a ser costosos? Mire, en nuestro estudio, el promedio mensual del PROA más caro fue de básicamente $2,158 por cama de paciente debido al tiempo dedicado por los profesionales de salud. Le metimos los costos del infectólogo, del epidemiólogo, del equipo básicamente que trabajaba en PROA, y eso es básicamente lo que nos estaba costando por mes. O sea, que definitivamente frente al impacto de costos, eso sí se puede justificar un programa robusto. Y finalmente, de las intervenciones del PROA que reducen el tiempo hasta la primera administración de antibióticos en pacientes con sepsis en la UCI. Todos saben que estamos trabajando en muchos hospitales el código sepsis, que estamos tratando de hacer un diagnóstico temprano para que el manejo empírico esté adecuado. Y este estudio lo lideramos con la doctora Debbie Geff, que es una PharmD pues muy conocida, y lo llamamos el hang time, que es el momento en que se pone la bolsa del antibiótico y realmente se hace la infusión. Y básicamente miramos el tiempo transcurrido entre la prescripción inicial y la administración efectiva del antibiótico a los pacientes de UCI, porque muchas cosas se quedan registros y esos registros no son verdad. Entonces nosotros estuvimos allí mirando qué era lo que realmente pasaba, y pues esto es una importancia gigantesca, porque si el paciente no recibe el antibiótico en la primera hora, la probabilidad de mortalidad aumenta 8% por cada hora, y si además das el antibiótico equivocado y estás demorándote, la mortalidad puede llegar al 70%. Entonces hicimos una medición pre, ¿sí? Vigilando, mirando, porque cuando tuvimos esos primeros resultados, todos los hospitales y los intensivistas dijeron que eso no era verdad, que eso era absolutamente imposible. Ellos estaban convencidos que lo estaban haciendo, perdón, súper bien. Ay, me eché para atrás, espere que los quiero. ¿Cómo me pongo en la última, porfis? Más abajito, más abajito. Vamos a terminar. Ay, qué pena. Bueno, entonces la intervención fue mirar cuánto se estaban demorando entre el diagnóstico de sepsis y el inicio del antibiótico. Después de que tuvimos esos resultados, nos reunimos con todo el grupo de cuidado intensivo y por supuesto el grupo de PROA, que eso fue muy bonito porque fue un estudio multidisciplinario. Puedes devolverte 3. Ya te digo dónde. Otra. Listo, ahí, ¿sí? Y luego de eso hicimos un proceso de educación que duró 3 meses. Volvimos a medir la intervención, ¿sí? Y los tiempos se acortaron en forma dramática, no fueron perfectos, y luego quisimos medirlo un año después para saber si esa intervención educativa persistía a través del tiempo. Pero miren esto, es que es penoso. Durante la fase de intervención, el tiempo de suspensión osciló entre básicamente 88 y 178 minutos, con una adherencia al paquete de 1 hora solo del 33%. O sea, el 70% de los pacientes no recibían el antibiótico en la primera hora.
En la fase posintervención subió al 55% y después de un año en la fase post-2 se observó un efecto persistente, menor tiempo de administración que osciló entre 49 y 109 minutos, aumentando la adherencia al 59%. Entonces aquí vemos todos los países, miren la adherencia a la administración en la primera hora solo del 39, aquí están todos los tiempos que se tabularon, luego después de la intervención mejora en forma dramática, no es perfecto, unos hospitales mejoran mucho más que otras, ¿cierto? Y luego tuvimos una reducción en los tiempos que fue significativa y la nueva reducción que medimos pues fue estadísticamente significante. O sea que medir, intervenir, educar y volver a medir realmente tuvo un efecto espectacular. Entonces, en conclusión, la TAM ha hecho avances en la implementación de los PROA, eso es indiscutible con esfuerzos del gobierno, privados, de todo, pero para seguir avanzando se requiere mayor compromiso administrativo en horas asignadas a las personas del PROA, en el personal realmente que esté involucrado, evaluación cuantitativa para poder enfocarse en los puntos estratégicos necesarios para el hospital y avanzar, el diseño de guías antimicrobianas y también se tiene que medir la profilaxis y la adherencia. Si uno no mide, no tiene ni idea qué es lo que le está pasando, entonces es muy importante. Indicadores por nivel de desarrollo del PROA, no puedes empezar alto, tienes que empezar poco a poco, ir metiendo nuevos indicadores de acuerdo a tus posibilidades que tengas en tiempo y todo. Mayor apoyo al laboratorio de microbiología, indiscutiblemente, y a pesar de todas estas limitaciones, varias publicaciones han demostrado que sí se puede, y ese era el mensaje más importante que les quería dar, que sí podemos lograrlo. Muchísimas gracias.